buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Hoy celebramos la paz. Hace 214 años la paz se rebela contra el gobierno colonial y emite una célebre proclama que dice lo siguiente: hasta ahora hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Qué bonito. Eso fue un día como hoy hace 214 años. El Departamento de La Paz alberga dos de las ciudades más importantes de nuestro país: la sede de gobierno, La Paz, y la capital aymara, El Alto. Esta última, El Alto, es una metrópoli que ha ido creciendo aceleradamente en los últimos 50 años. Podemos decir que pelea con Santa Cruz el ritmo del mayor crecimiento en nuestro país. La ciudad de La Paz está enfrentando muchos problemas, como todos aquellos que vivimos en el departamento, en la ciudad, lo sabemos. Una alcaldía que no encuentra rumbo, que se encuentra seriamente golpeada por la falta de recursos, las denuncias de corrupción y sobre todo esa sensación que tenemos quienes habitamos en la ciudad de la ausencia total de esa institución. Luego está la gobernación, una gobernación que debería ocuparse de todo el departamento y que parece una institución prácticamente inexistente. Sabemos algo de ella también por denuncias, por escándalos, denuncias de corrupción, denuncias de violencia intrafamiliar e incluso fotos de farras dentro de esa institución. Sin embargo, hoy es un día de celebración, 16 de julio. No hablaremos específicamente sobre eso, sino sobre los grandes procesos de transformación que han tenido las ciudades paceñas, sus habitantes y sus proyectos de desarrollo. Queremos hacer un perfil histórico y estructural de esta región que ha sido y que es fundamental para nuestro país. Durante la Revolución Francesa, que se ha recordado también esta semana, el 14 de julio para ser precisos, se decía que ningún gobernante podía gobernar en contra de la capital revolucionaria, que es París. René Zavaleta Mercado, nuestro gran sociólogo boliviano, comparaba permanentemente a Bolivia con Francia. Él decía que en Bolivia siguen habiendo revoluciones y contrarrevoluciones, que se ejerce la política al estilo clásico. Para seguir, digamos, haciendo esta comparación que hacía Zavaleta, podríamos decir que hasta ahora, ¿no?, quien no logra conquistar la paz o por lo menos neutralizarla, no consigue estabilizarse en el poder político. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XXI, un gobierno que no tiene la paz se cae. ¿De dónde viene esa fuerza social y política de esta ciudad, de este departamento? Ese va a ser el tema que vamos a abordar esta noche. Quédese con nosotros en este desacuerdo. Lo hemos anunciado, vamos a hablar esta noche de la paz. La paz, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? Es el título que le hemos puesto a nuestro programa. Estamos celebrando hoy día 16 de julio, 214 años de la gesta libertaria paceña, y tengo un panel muy especial para hablar precisamente de este departamento. Conmigo Esteban Morales. Hace un momentito le dijeron Esteban Arce, o sea, te estamos cambiando el nombre, Esteban, a cada momento. Esta mañana te confundí con mi hermano que también se llama Esteban. Bueno, bienvenido Esteban Morales a Desacuerdo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Susana, por la invitación. Esteban es especialista en gobernanza urbana, así que nos va a ayudar muchísimo esta noche. Nadia Guevara, historiadora. Nadia ha estudiado mucho la paz. Bienvenida otra vez. Muchas gracias, Susana. Con nosotros Javier Delgadillo. Javier es especialista en urbanismo y ciudades. Bienvenido. Javier paceño también. Tengo una mesa de paceños, así que estoy muy contenta. Muchas felicidades a los tres. Y quiero empezar contigo, Nadia, para empecemos a hablar del pasado, ¿no? A ver, yo quiero hablar del pasado, pero desde la perspectiva actual. En tu libro, tú recuerdas que La Paz comienza siendo dos ciudades, la ciudad de los españoles y la de los indios, pero con el transcurso del tiempo y la modernización de la Paz, esa división desaparece. Pero se mantiene de alguna manera las formas de ocupar la ciudad a través de los distintos grupos sociales, ¿no es cierto? Tenemos barrios populares, otros barrios de élite, que van cambiando, se van prestigiando y desprestigiando, digamos, de acuerdo, entre otras cosas, a la blanquitud, ¿no? La Paz es una ciudad fundamentalmente marcada por las relaciones racistas que existen entre los blancos y los indígenas. Yo quiero que nos cuentes un poco de este proceso.
Ok, muchas gracias. Bueno, una alegría realmente estar en el aniversario de nuestra linda ciudad. Es un tema que en realidad es como el núcleo de la esencia de La Paz, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, hasta fines del siglo XIX La Paz estaba dividida todavía entre una ciudad de blancos, entre comillas, yo siempre lo pongo entrecomillado, ¿no? O sea, es una categoría difícil de defender a estas alturas, y la ciudad indígena o las parcialidades indígenas, los barrios indígenas. Después de la Guerra Federal, cuando se viene la sede de gobierno en la ciudad de La Paz, se va a convertir en el símbolo del proyecto liberal, ¿no? O sea, el proceso de modernización, de apertura del espacio urbano va a estar muy ligado con el discurso liberal de la época, de desarrollo, progreso, orden, control y todo aquello, ¿no? Entonces, la ciudad de La Paz tiene esa particularidad, a diferencia de otras ciudades en el continente, que realmente el tinte político es lo que le va a dar va a marcar realmente su historia en adelante, ¿no? Como tú decías, o sea, La Paz tiene como esa beta política, esa beta ya incluso dentro de su estructura misma. Y a lo largo del siglo XX, obviamente la ciudad va a empezar a crecer, primero los barrios de Sopocachi, que se van a convertir, Sopocachi y San Jorge, que se van a convertir en el sinónimo, digamos, de la élite de la época, una Miraflores, que va a ser un barrio básicamente de clases medias emergentes, los barrios de Chayapampa, que estaban detrás de la estación de ferrocarriles, que van a ser inminentemente barrios obreros. O sea, existía un orden bien planificado, lo cual se va a perder muy rápidamente. El propio municipio, apenas unas décadas después de planificar la ciudad según unas formas muy específicas, va a capitular y va a dejar la urbanización de la ciudad en manos privadas. Entonces el municipio es como que pasa a ser un actor solamente para legitimar o para legalizar estos espacios, ¿no? Con el tiempo, el crecimiento sobre todo de la zona sur va a ir marcando también otro nuevo cambio ahí, que ya va a estar marcado sobre todo por la lógica comercial, y algo que sucede en todo el continente, que yo lo denomino como las élites en fuga, ¿no? En el momento en el que las ciudades comienzan a crecer, sobre todo en América Latina, y tenemos a Quito, tenemos Bogotá, incluso Buenos Aires, las élites estaban ahí, estaban en los centros históricos. La ciudad comienza a expandirse, y cuando pueden hacer unas casas diferentes que tienen más que ver con Europa, obviamente salen del centro, huyendo textualmente, dejan el centro a las clases más populares. Y eso va a ser un fenómeno que paulatinamente va a irse reproduciendo. Exacto, ¿no es va a ir pasando. Primero era Sopocachi, después con los procesos que hemos tenido los últimos 20 años, ¿no? De emergencias de unas clases, otras clases que van bajando económicamente, y todo este vaivén también político, económico y social, bueno, se va a ir abandonando también el Sopocachi. Abandonando entre comillas, ¿no? Porque Sopocachi sigue siendo una zona ampliamente poblada, además sigue siendo como un centro cultural de la ciudad, ¿no? Tiene todavía el corazón ahí. Sin embargo, simbólicamente, estas familias que tuvieron un crecimiento económico o un crecimiento simbólico también, optan por la zona sur. Ahí, me parece súper interesante lo que apuntas, porque claro, uno lo ve cotidianamente, ¿no? O sea, ves la creación de nuevos barrios cada vez más lejos, digamos, de pronto barrios exclusivos y toda esta cuestión que tiene que ver, digamos, con ir huyendo, ¿no? De este avasallamiento, si tú quieres, de las clases emergentes. A veces parece que La Paz estuviera compuesta, o sea, formada por, digamos, dos mitades que tienen muy poco que ver una con la otra, ¿no? Es decir, la zona norte y la zona sur, que si bien de una zona pueden trasladarse a otra para hacer compras, o de otra zona trasladarse a trabajar fundamentalmente, ¿no? Puede, digamos, ¿no? La vida social, ¿no? No transcurre entre sí. Es decir, la zona sur, cuando hay que hacer visitas, cuando hay que hacer fiestas, cuando hay que hacer, no sé, reuniones de colegio, pareciera que todo eso, su vida social sucede solo en la zona sur. Y lo mismo pasa en la zona norte, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué le atribuyes este distanciamiento territorial tan claro cuando alguien viene a la ciudad, ¿no?
Bueno, como te decía, históricamente es algo que ya pasaba, ¿no? O sea, es como que el paceño promedio tiene muy marcado esto de la necesidad de diferenciación, ¿no? O sea, me diferencio por el lugar donde vivo, por el colegio al que mando los niños, por los lugares a los que voy. O sea, el paceño tiene eso muy metido. Insisto, que tiene mucho que ver con la historia. Obviamente en los últimos 20 años la movilidad social ha permeado absolutamente todo. Entonces, si bien económica, políticamente, culturalmente, esto se ha permeado, porque ya no podemos hablar de una élite que sea homogénea, podemos hablar de muchas élites económicas, políticas, culturales, incluso simbólicas, familias que una la sigue considerando como élite, pero ya rascando por abajo lo económico, lo político ya no está ahí, ¿no? Se ha permeado. Sin embargo, el lugar que se le atribuye, digamos, el espacio central que se le atribuye a donde yo vivo, a los espacios en los que yo me muevo, sigue siendo un punto, digamos, que dentro de la psicología paceña sigue siendo como mi lugar de distinción, ¿no? Y además marca unas cuestiones también de un posicionamiento político alrededor. Y eso tiene lastimosamente que ver con los últimos 20 años, con los procesos también de ruptura del tejido social que había en la ciudad de La Paz, ¿no? Porque la ciudad de La Paz, si bien vivíamos con mucha convulsión, toda nuestra historia ha sido convulsionada, no solamente los últimos 20, 30 o 40 años, sino toda la historia paceña, existía una cohesión, existía un tejido social que se ha ido perdiendo los últimos 20 años. Entonces, las personas psicológicamente han hecho unos nuevos muros, voy a ponerlo así, alrededor de los lugares y de las personas con las que diariamente interactúan. Sí, le ha costado, digamos, estas clases emergentes con las antiguas élites encontrarse realmente, ¿no? O sea, aunque, es decir, se han hecho guetos, ¿no? De las élites emergentes también, ¿no? Eso es, es interesante y eso da para un programa entero, ¿no? A ver, Javier, quería, a propósito de hablar de estos procesos sociales que han sucedido en el siglo XX, todos estos nos conducen a la formación del Alto. En los años 50 solamente existía una ceja, ayer se anunció un distribuidor de la ceja, ya está, ¿no? Es decir, eso era lo que había. Y ayer se anunció la necesidad de construir o de ampliar el distribuidor o de hacer otro distribuidor porque no da abasto. Es una ciudad de la que estamos hablando, es en torno a casi 1 millón de habitantes. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Qué efecto tiene en la personalidad de la ciudad? Cuéntanos, explícanos algo sobre este fenómeno. Bueno, buenas noches primero, Susana. Muchas gracias por la invitación. Como tú dices, a partir de el crecimiento de esta ciudad, de la ciudad del Alto, no solamente del Alto, sino de todo su conurbano, incluso Viacha, ¿no? Que va creciendo, tienes un efecto de relacionamiento con la gente que vive aquí en La Paz, ¿no? Mucho de lo que nosotros somos es efectivamente una presión permanente de lo que es el Alto, ¿no? Cuando viene la revolución del 52, luego la relocalización de los mineros, de Potosí, de Oruro, comienza a crecer esta ciudad, y esta ciudad no crece solamente en lo físico, ¿no? Crece también en lo económico, tiene una vitalidad económica impresionante la ciudad del Alto, que no tienen casi las otras ciudades, ¿no? Tiene una dinámica diferente de generar riqueza. Y eso también influye en la dinámica en la ciudad de La Paz. Hay un ejercicio, yo digo, desde hace años, ya incluso desde antes de que la ciudad del Alto se vuelva municipio, de metropolización permanente, ¿no? La gente hace la metrópoli y la institucionalidad no va al ritmo de la gente tampoco, ¿no? El tráfico vehicular que viene del Alto, de todo el Alto hacia la ciudad de La Paz y que cruza hasta la zona sur, el teleférico que transporta a cerca de 35,000 personas en hora pico del Alto hacia la zona sur y al revés cuando estamos en las horas de la tarde, la gente que tiene una cantidad importante de dinero movilizándose en todo el país, que tiene su centro en el Alto y que invierte en la zona sur también, hacen esto que decía Nadia, esta transformación de la personalidad del paceño, ¿no? Y para mí eso es más bien una gran oportunidad de encontrarnos en un escenario intercultural, ¿no? La ciudad del Alto, como decía, no solamente ha crecido
en lo físico, sino que a partir de las migraciones lo que ha hecho ha sido recoger ejercicios culturales tradicionales de producción de cultura permanente. Entonces, hay barrios en la ciudad del Alto que reproducen las características culturales de las zonas de donde vienen, siempre, permanentemente. A ver, la aparición del Alto ha cambiado fundamentalmente la vida urbana de La Paz. Clarísimo, ¿no? O sea, tienes razón, porque de pronto digamos, hay barrios populares también en la zona sur, ¿no? Que tú replicarías, digamos, ciertos aspectos culturales de lo que sucede de pronto en zonas de la zona norte, ¿no es cierto? En todos los aspectos políticos también, quisiera que lo expliques, ¿no? El aspecto político, el aspecto económico, las relaciones de los habitantes y qué pasa con las necesidades urbanas. Claro, yo digo, todo esto es en realidad una dinámica permanente de acompañamiento, de crecimiento mutuo, ¿no? Nosotros, los que vivimos en la ciudad de La Paz, nos vamos el jueves y el domingo a la 16 a comprar nuestras cositas, siempre, ¿no? No hay una persona, un paseño que no haya ido a la 16 a comprar cosas, ¿sí? Y los compañeros, los amigos, los ciudadanos que viven en el Alto bajan a la universidad, bajan a trabajar aquí al centro, bajan hasta la ciudad, hasta la zona sur, van hasta el megacenter a apropiarse del espacio también. Y esta dinámica de encuentro nos ha permitido a nosotros, como digo, enfrentarnos a esta oportunidad de construcción multicultural, ¿no? Eso, como decía Nadia, también construye pues barreras en ciertos grupos sociales, ¿no? Y esas barreras van efectivamente desde lo racial hasta, yo digo, hasta lo de género, por ejemplo, ¿no? Es muy complicado encontrarte en la ciudad de La Paz una persona LGTB del Alto, por ejemplo, ¿no? Que viene a hacer activismo sobre sus demandas. Y eso conecta con lo político también. Esta dinámica política de la ciudad de La Paz es una dinámica, como decía también Nadia, muy conectada a este perfil histórico de lo político en el país. El modelo liberal, que era un modelo bien personal, bien particular, bien de líder, bien de caudillo, se reproduce, yo digo, en todo el país, y La Paz es un ejemplo particularmente llamativo de eso. Frente a eso, la ciudad del Alto ha desarrollado dinámicas políticas diferentes también, que recogen ejercicios comunales de decisión política, territorial, ¿no? Esos dos modelos que se encuentran ahora, yo digo, dialogando permanentemente la gestión política del país, son los que están discutiendo justamente el futuro de la dinámica política de nuestro Estado, ¿no? ¿Crees que dialogan? Yo creo que en cierto modo dialogan, ¿sabes? Hay cuestiones en las que nos encontramos y hay, como siempre, y hay cuestiones en las que nos desencontramos. En este tiempo creo que ha habido mucho más de desencuentro que encuentros, pero en la primera etapa yo creo que a partir del 2006, la aprobación de la Constitución Política del Estado te genera espacios de diálogo y te genera espacios en los que es imposible no dialogar, ¿no? Y cuando tú te cierras al diálogo, lo que haces es retroceder en tus banderas también. Y creo que eso, tarde o temprano, nos vamos a dar cuenta que está ocurriendo igual en este tiempo. A ver, bien interesante. Vamos a ir con Esteban. Por razones de identidad y políticas, el Alto y La Paz, lo decía también Javier, son formalmente dos ciudades distintas, ¿no es cierto? Pero en los hechos no son distintas. En los hechos es una gran metrópoli, pero que no se reconoce como tal. Yo más bien no encuentro con tanta claridad ese diálogo que de pronto encuentra Javier, ¿no? Y yo lo que te quiero preguntar es qué efectos tiene esta doble cara de la metrópoli paceña y la existencia de otras ciudades en torno a Viacha, Mecapaca, Palca, etcétera, ¿no? Con la gobernanza urbana, ¿no? Porque de pronto tienes la creación del municipio del Alto, ¿no? Se crea por razones fundamentalmente políticas, debió crearse, no debió crearse. Esa cuestión se administra, cómo se resuelve esto que decía Javier, que de pronto, digamos, desde el Alto baja todo el transporte que atraviesa toda la ciudad, ¿no? Es decir,
¿Cómo resuelves tantas cosas? O de pronto la inversión, construcciones, o de pronto esa cuestión que me imagino que, claro, el público que nos está viendo, que es boliviano, lo sabe muy bien, pero de pronto otra gente no. Aquí tenemos un municipio vecino que da autorizaciones para construir en el municipio de al lado porque los límites no son claros. Entonces, es decir, la falta de la metropolización también, ¿cómo afecta, digamos, la gobernanza, Esteban? Absolutamente. Es el mayor desafío en este momento de la ciudad. En Bolivia tenemos 3 regiones metropolitanas, de las cuales una tiene reconocimiento pleno legal, una está en proceso y una no tiene nada. La que tiene reconocimiento pleno legal es Cochabamba, la región metropolitana de Canata, que ha podido trabajar mejor, tiene por supuesto sus propios desafíos, pero ha podido trabajar mejor porque son municipios que están bastante equilibrados en términos poblacionales, económicos, regionales, ecológicos incluso, ¿no? Están todos en un mismo valle, entonces es un poco más fácil, ¿no? Y no hay una dominación absoluta de un municipio sobre el resto. Si bien el cercado es más grande que el resto, es más o menos la mitad de la población de la región metropolitana, ser la mitad permite cierto equilibrio. En el caso de Santa Cruz, que está en proceso de formación, hay un municipio que concentra absolutamente todo, que es Santa Cruz de la Sierra, y los demás son municipios satélites, y así se ha diseñado desde el principio, y si bien también tiene sus propios desafíos, permite que haya un liderazgo muy claro de uno de los municipios que conforman la región metropolitana, y además un apoyo, tengo que decir, muy significativo de parte de la gobernación, un liderazgo también de parte, en este caso específicamente de la vicegobernación de Santa Cruz. En el caso de La Paz lo tenemos todo complicadísimo. Tenemos 2 municipios dominantes, donde está 90 y tantos % de la población de los 8 municipios que conforman la región metropolitana. El tercer lugar lo tiene Viacha, muy lejano, muy lejano. Estamos hablando de casi 1 millón de habitantes en La Paz, un poquito más de 1 millón de habitantes en el Alto y de 10.000 a 12.000 habitantes en Viacha. Esa es la distancia de la que estamos hablando. Entonces hay un desequilibrio muy significativo. Pero un desequilibrio muy significativo además en un contexto en el que hay una pugna por el liderazgo regional entre La Paz y el Alto, con 2 visiones distintas como las que ha señalado claramente Javier y con este bagaje histórico que ha señalado Scarlett. Es absolutamente correcto. Explica por qué este fenómeno se da así. Pero además hay un elemento para mí adicional que es sumamente importante, y es que esta falta de diálogo que hace referencia a Susana, si bien yo coincido más con Javier que sí hay espacios de diálogo en otras áreas, en un área específica de diálogo, que es la visión de hacia dónde debería ir la ciudad, nos desencontramos absolutamente. Y ahí juega mucho la desconfianza, ahí juega mucho el temor de que el otro municipio vaya a tomar un rol más protagónico, o incluso elementos raciales, elementos de discriminación o prejuicios sociales, etcétera, que impiden realmente avanzar. La última vez que he visto realmente unidos a los paceños y a los salteños fue en la defensa de la sede de gobierno en la época de la Constituyente, el famoso cabildo ahí en la ceja, ¿no es cierto? Eso fue la última vez. Desde entonces nos hemos desconectado completamente. Y tuve la suerte de conversar con la alcaldesa del Alto hace no mucho tiempo para preguntarle cuál era su visión, a dónde ve que podría avanzar el Alto y cómo se ve en relación con la hollada, como le llaman en el Alto, a La Paz. Y su visión era absolutamente de: La Paz nos ha dado la espalda durante todos estos años, ¿por qué ahora tendríamos nosotros que darles la mano? ¿No? Y siento mucho que esa es la mentalidad que prevalece al momento de tratar de construir una institucionalidad metropolitana que permita tomar decisiones conjuntas, con todos los efectos negativos que eso implica. Implica, por ejemplo, que tomamos decisiones separadas en el tema del transporte público. No podemos tener un transporte metropolitano porque cada uno juega sus propias cartas. Que no podemos organizarnos de manera metropolitana en el tema de aseo urbano, ¿no? Sí estamos más forzados a hablar de manera metropolitana en el tema de agua potable y saneamiento, porque es una sola empresa la que cubre las 2 ciudades, que es EPSAS, ¿no? Que por cierto está intervenida por el gobierno hace más de 10 años, ¿no?
Entonces, todos estos problemas se van acumulando. Y se van acumulando en un contexto ya de por sí extraordinariamente difícil. Vino un especialista en estos temas metropolitanos español, un capísimo internacional, vino a La Paz el año pasado y dijo, ¿cómo es posible que hayan hecho una ciudad aquí? ¿No? Esa era su primera reacción. De hecho, si se acuerdan, ¿no? El premio Ciudad Maravilla, ¿no? No lo ganamos por lo hermosos, no lo ganamos por lo bien organizados, no lo ganamos por nuestros parques, ni por... No, lo ganamos porque la maravilla era que haya una ciudad ahí, en ¿no? las montañas, a 3.600 metros de altura en las montañas, con más de 300 ríos, con 5 cuencas, terriblemente complicada. Y fíjense que hay un tema aquí bien interesante. Incluso las cuencas hidrográficas a las cuales pertenecen La Paz y el Alto son distintas. La Paz es parte de la cuenca del Amazonas, el Alto es parte de la cuenca lacustre, ¿no? Y entonces, hasta hacia dónde escurren nuestras aguas es distinto. Entonces, en esos contextos tan complicados, ponernos de acuerdo, primero, alcaldes que por definición son políticos y buscan su interés político, por supuesto, buscan ser reelegidos, buscan dejar su legado, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen una rivalidad política ideológica, que una es emergente del MAS, de la disidencia del MAS, digamos, el otro es más bien del grupo más sopocacheño de intelectuales de izquierda liberal de La Paz. El gobernador viene todavía de otro contexto, del indianismo del Maycu, que era su padre, etcétera, etcétera. Entonces son visiones realmente distintas y difíciles de hacer que se puedan encontrar. Y entonces, por más bueno o malo o regular que sea un alcalde, es muy difícil que pueda realmente avanzar en la prestación adecuada de servicios cuando estos servicios deberían ser planificados a nivel metropolitano. A ver, yo quiero hacerles a ustedes dos, que son los expertos en el tema de las ciudades, Esteban y Javier, dos preguntas sobre el crecimiento de La Paz, porque esto tiene que ver con planificación, ¿no? Es un plan de crecimiento de La Paz, existe un plan de crecimiento del Alto. Se lo pongo en pregunta porque yo creo que, o sea, veo una La Paz tremendamente abandonada. Yo no creo que más allá de las dificultades que hayan en planificación, es que haya una, ¿no? La pregunta es que si haya una. No importa que sea mala, pero que haya una, ¿no es cierto? Entonces yo de verdad lo pregunto, ¿no? Y sobre el plan de crecimiento del Alto también. Si existen o no existen, porque uno como ciudadano que vive en esta ciudad, siente que de alguna manera estamos como expuestos o ¿no? a la planificación que estén haciendo las empresas de bienes raíces para ganar dinero, ¿no es cierto? Y que impiden esos intereses económicos, una planificación real, una planificación coherente, ¿no? De toda, y no estoy hablando solamente del municipio de La Paz, estoy hablando de toda la ciudad, ¿no es cierto? Y parece que, digamos, no importa cuánto se daña la vida urbana, ¿no? En la medida que ellos tienen la autorización, se construye aquí, no importa, construyo sin autorización, regular me cuesta, no sé, $500 por departamento, y si el departamento lo vendo en 150,000, $500 me resulta una broma, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Empiezo contigo y cierro contigo y y cerramos el bloque. Sí, yo, por ejemplo, La Paz tiene su plan 2040, ¿no? Que ha sido un ejercicio muy interesante de construcción de visión participativa, de perspectiva estratégica, etc. El problema ahí, y no es solamente el problema de La Paz o del Alto, es un problema estructural en las ciudades bolivianas, particularmente de repente latinoamericanas en algunos lugares también. El problema es que la institucionalidad que nosotros tenemos no es capaz de implementar lo que planifica, ¿sí? Entonces las ciudades crecen en función mucho del entusiasmo de la gente, ¿sí? Y también en este último tiempo muchísimo de la cantidad de plata que puedas poner en desarrollos inmobiliarios, ¿no? Santa Cruz, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de eso. Guarnes ha crecido en su área urbana 25% y en su cantidad de población ha crecido 7%.
Entonces, todo lo demás que ha crecido su área urbana es desarrollo inmobiliario, ¿sí? La Paz ha decrecido en cantidad de población, pero resulta que ha crecido en área urbana cerca de 2%. 2% más de lo que teníamos antes. Y hemos dejado de tener gente. De hecho, la gente se ha ido o al Alto o a Chocalla, ¿no es cierto?, para vivir. Entonces, nosotros hacemos una planificación y si no reconocemos que la ciudad la hace la gente, si no reconocemos que las dinámicas sociales, económicas, hacen ciudad más antes incluso que la institucionalidad, pues cualquier planificación que nosotros planteemos va a estar trasnochada, ¿sí? Porque además nuestras planificaciones, nuestros ejercicios de planificación son bastante lentos. Entonces, cuando terminamos de planificar, la ciudad ya está en otro lugar, ¿sí? Nuestras dinámicas de planificación son bastante lentas. Fíjate, yo tengo el agrado de haber participado en la construcción de la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades desde el 2017, ¿no? Y eso estaba planteando una visión urbana para todo el país. Hoy esa política sigue al aire, ¿sí? Porque no hay una decisión de gestión política más o menos coherente. El área metropolitana de Cochabamba, la región metropolitana de Cochabamba, se consolidó precisamente porque hubo una decisión política, ¿sí? Del gobierno central apoyando al gobierno departamental para que los gobiernos municipales se sienten a discutir esta mirada de desarrollo de la región metropolitana. No hemos podido hacer eso en Santa Cruz, hoy se está haciendo poco a poco sin el apoyo del nivel central, pero tampoco hemos podido hacer eso en La Paz. Y La Paz es altamente, yo digo, La Paz ya es metrópoli, ¿sí? Como decía hace un momento, la ciudad es muy pragmática. Hace metrópoli con el transporte, hace metrópoli con la economía, con la educación. Nosotros que vamos a comprar, vamos a traer cosas, llevamos cosas. Nosotros hacemos la metrópoli en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que le falta? Le falta este techo institucional que no podemos alcanzar. Bien, es cierto todo eso, Esteban. Quiero tu opinión sobre este tema en el sentido de que sí, es verdad, ¿no? Capaz la gente está corriendo más rápido de lo que corre la institución y eso siempre pasa, ¿no? Es decir, incluso en países o en instituciones muy bien montadas y qué sé yo, la gente siempre está primero, ¿no es cierto? Eso es relativamente así en todas partes, ¿no? Pero luego te encuentras con que tampoco existe una institucionalidad que pueda frenar ciertos impulsos de la gente. Por ejemplo, ¿cuáles? Dejarte sin jardines, dejarte sin una plaza, dejarte sin una acera, dejarte sin una calle, ¿no? De pronto, no sé, pasas por el Alto y te encuentras una casa al medio de la calle. Tú dices, bueno, aquí algo mal ha tenido que suceder, ¿o no? O lugares, digamos, en la misma ciudad de La Paz, lo hablábamos antes de empezar el programa, los parques están cerrados, la aprobación de la construcción de los edificios, si bien es una normativa que se ha parado, tú tienes que, se ha parado la normativa, pero de facto alguien lo hace, ¿no es cierto? Y no tienes quien lo detenga. Entonces, un poco que esa es mi pregunta, ¿no? De hacia dónde se va, más allá de, digamos, del impulso de la gente y de por ahí la inyección económica o el poder económico, ¿no es cierto? También es como muy, no sé, como muy perturbador no tener nada ni ninguna institución que de pronto diga, bueno, hasta aquí un ratito, ¿no? Bueno, no creo que sea tan blanco y negro, ¿no? Yo coincido absolutamente con Javier y le agradezco por mencionar la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, que también yo he estado muy involucrado con aquello y que guardo todavía la esperanza de que el gobierno central la vaya a aprobar algún día sin falta. Pero sí, evidentemente, hay este dicho, ¿no? Más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando a rajatabla, ¿no? Así es. Y entonces, tenemos ejercicios de planificación. De hecho, La Paz es probablemente el municipio que más ha avanzado en ejercicios de planificación, por lo menos de las ciudades de Bolivia. Quizás hay algún municipio más chico que haya tenido mucho más asesoramiento de alguna ONG o qué sé yo, pero haciendo un poquito la comparativa, y tengo la suerte de trabajar con muchos municipios más o menos simultáneamente, La Paz claramente tiene un liderazgo en ese tema.
Y está el plan La Paz 2040, pero además está un PTDI ya aprobado, que es un PTDI que tenía un proceso de discusión pública bastante extendido, bastante amplio, con muchísimos actores involucrados, un PTDI muy ambicioso que cuesta más o menos $2.000 millones en 5 años, ¿no? Que ese es un poco el presupuesto que tiene asignado, pero que tiene dos, creo, grandes problemas que le juegan en contra y que impiden construir esa institucionalidad. Y son dos leyes en particular, la ley 341 y la ley 777. La ley 341 de participación y control social ha tomado la base de lo que era la participación popular establecida en el 94 y queriendo fortalecerla, pues yo estoy seguro que era con la mejor intención del mundo, queriendo fortalecerla lo ha debilitado completamente, ¿no? Y si antes teníamos problemas de captura política de las organizaciones vecinales y demás, ahora es muchísimo peor. Entonces, los espacios participativos para que podamos discutir todos los temas que pones en mesa, Susana, con los vecinos y demás, se encuentra terriblemente debilitado. Y el otro tema es que el nuevo sistema de planificación integral del Estado está completamente desfasado en los tiempos. Recién se están aprobando los PTDIs, que deberían ser del periodo 2021-2025. Estamos a 2023. Se hemos perdido 2 años y medio de ejecución de esos planes por una cadena de eventos que han hecho que eso se atrase. Y no es la primera vez, en el anterior ciclo de planificación pasó exactamente lo mismo y temo que en el próximo pase de nuevo. Burocracia, por Dios, nos va a matar la burocracia. Quédese con nosotros, volvemos en este desacuerdo, que estamos hablando de La Paz en su aniversario. Quédese con nosotros. Volvemos, estamos hablando de La Paz. Quiero volver contigo, Nadia. La historia de las ciudades tiene que ver con la historia de las migraciones. Ya hemos hablado de La Paz, la migración de La Paz hacia el Alto, la migración de la ciudad de La Paz hacia otros municipios paceños. Y yo quiero añadir que a finales del siglo XX, a propósito de la caída de la minería en Occidente y todo, también existe un proceso de migración de la élite paceña hacia Santa Cruz, ¿no? Principalmente de pronto los hijos de la élite paceña, pero también, digamos, los padres en el último tiempo, por razones económicas y por razones políticas, han migrado masivamente a Santa Cruz y eso ha hecho que existan, digamos, unas élites distintas, porque los espacios nunca se quedan vacíos, ¿no? Se van unos, entran otros, ya está, digamos, ¿no? Entonces, de pronto élites emergentes, ascendentes. Cuéntanos un poco qué significa este proceso, Nadia. A ver, bueno, la ciudad de La Paz como tal es una ciudad que ha recibido migración durante décadas, ¿no? O sea, La Paz, ya sea que la sede de gobierno estaba aquí, entonces funcionarios públicos que llegaban de otras partes del país venían por el proceso del 21060 a la ciudad del Alto, pero también a muchos barrios en la ciudad de La Paz. O sea, era, digamos, el paceño recibía con los brazos abiertos. Esto ha cambiado las últimas décadas, no solamente para las élites. O sea, La Paz se ha convertido lastimosamente en una ciudad expulsora de población, ¿no? O sea, quien puede más, se va incluso al exterior. Hay un proceso de migración hacia países a otros países que está muy marcado, también a Santa Cruz, pero no solamente las élites, ¿no? También desde el Alto, digamos, estas clases populares, clases medias, también están migrando a otros departamentos por varias razones. Una de ellas, obviamente, es las cuestiones políticas, ¿no? O sea, incluso ni siquiera que uno esté de un lado o del otro, sino que el caos político que se ha generado durante los últimos años ha hecho que muchas actividades comerciales, educativas, de industria incluso, sean imposibles de mantener. Entonces, el pensar en la ciudad de La Paz como expulsora de población ya es un desafío, ¿no? O sea, es pensar realmente en qué alternativas se están creando dentro del departamento, dentro de la ciudad de La Paz, incluso dentro de la ciudad del Alto, para las personas que estamos, que nos queremos quedar y para las que vayan llegando. Y a ello sumo una cosa más, o sea, la ciudad de La Paz era, digamos, acogía a la población migrante del resto del país, pero ahora también acogemos a población migrante de otros países,
de Colombia, de Venezuela, de forma muy marcada. Y eso también nos está poniendo un desafío. O sea, por primera vez vamos a tener lo que en otros países como la Argentina, Chile o Colombia han tenido siempre, que era migración externa, y nos está poniendo también un desafío ahí, ¿no? La ciudad de La Paz está cambiando muchísimo y estas olas de migración de los que vienen, de los que se van, pero insisto, no solamente las élites, sino, como digo, clases medias, clases populares que también están buscando otros espacios, debería hacernos o más bien dicho, plantearnos la pregunta de qué es lo que está pasando en la ciudad para que estas personas necesiten irse, ¿no? Y Esteban, de pronto lo que está pasando es que las ciudades de La Paz y el Alto cada vez se han hecho más complicadas, ¿no? Ustedes han explicado muy bien estos procesos de crecimiento, de pronto procesos de crecimiento al margen de la institucionalidad, lo que desordena mucho, hay un tráfico muy violento, bocinas, gritos, he salido de mal humor ni insultada por aquí, ¿no? Es decir, eso es terrible, ¿no? En el centro la gente siempre está corriendo, lo hablábamos antes de entrar, todo el mundo está corriendo, hay manifestaciones constantes, de pronto te encuentras con un puente cerrado, un bloqueo, no hay otra vía de acceso. Los edificios uno al lado del otro, no hay sol, el otro no hay sol, entonces estamos volviendo, digamos así, casi viviendo la ciudad túnel, ¿no es cierto? No hay parqueos, dentro de pocos años va a faltar el agua, eso es clarísimo, se echan desechos en los ríos, nadie se ocupa de la contaminación de los ríos de manera clara, expresa, ¿no? Cada vez la ciudad está creciendo, entonces eso hace que también la presencia, los glaciares también se derritan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cambios debería pasar para que mejore la vida de los paseños y de pronto esta ciudad expulsora, ¿no es cierto?, deje de serlo? A ver, es una pregunta sumamente difícil, ¿no? Y que nos tomaría probablemente varias horas tratar siquiera de intentar responder. Pero creo que hay algunos elementos fundamentales que sí se pueden tocar aquí. Un elemento fundamental es que necesitamos cambiar de paradigmas, ¿no? Todavía tenemos una visión de ciudad moderna, entre comillas, copiada del ideal de metrópolis de los años 50, 60, ¿no? Centrada en el automóvil, suburbanizada, ¿no? Con una zonificación, mejor dicho, sumamente estricta. Aquí las viviendas, aquí los comercios, aquí las industrias, que no permite uso mixto, en fin. Y esos paradigmas se han caído en los últimos años en el mundo, en la teoría urbanística y en toda la discusión de lo que debe hacerse con las ciudades, y tenemos que subirnos a ese carro, ¿no? Yo veo en los círculos de la gente que trabaja en estos temas, que piensa ciudad y demás, que hay ese cambio de paradigma, que todos estamos más o menos pensando en las mismas líneas, con por supuesto matices y diferencias, ¿no? Pero que en la población en general todavía esas ideas están muy lejanas, son muy ajenas, son muy extranjeras, en fin, ¿no? Siempre los bolivianos somos profundamente desconfiados de todo modelo que nos venga de afuera. No, aquí somos diferentes y no queremos... Que está muy bien, es una discusión que hay que tenerla, pero creo que necesitamos ahí, por ejemplo, el acompañamiento de los medios de comunicación, ¿no? Que transmitan estas nuevas ideas hacia la gente para tratar de generar estos debates que son muy necesarios, estos diálogos. Ese es un tema que creo que es importante. Segundo tema que creo que es sumamente importante es comprender que La Paz no necesita crecer a toda costa. No es necesario, para considerarnos una metrópolis moderna, cosmopolita y demás, llegar a los 3,5 millones de habitantes o hacer una megaciudad. Todo lo contrario, nos genera más problemas. Si no tenemos demasiados problemas en La Paz de expansión urbana descontrolada, es por su propia topografía. La que sí que tiene los tremendos problemas de expansión urbana descontrolada son nuestros vecinos del Alto, ¿no? Que uno llegando en el avión a La Paz, ¿no? Realmente puede ver cómo se expande en todo el altiplano la ciudad, ya cubre todo, ¿no? Y eso genera costos tremendos, ineficiencias tremendas, es muy difícil de darle servicios públicos, de optimizar el transporte, etcétera, 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 ¿no? Y yo sumando a esos dos temas diría a lo que deberíamos apuntarle en La Paz es a una ciudad caminable,
a una ciudad pequeña, agradable, con buenas aceras. Claro, siempre me van a decir, pero La Paz tiene muchas subidas y bajadas. Eso no tiene nada que ver con que sea caminable o no. No les estoy diciendo que caminen 20 kilómetros. Sino que la infraestructura, el diseño urbano, cómo está organizada la ciudad, los usos de los espacios estén pensados en distancias que se puedan caminar, no hay necesidad de ir todo el tiempo o al centro o a la 16 de julio o a San Miguel para comprar un lápiz, ¿no? Que se desconcentre mucho, que realmente se avance en esta idea de la ciudad compacta y descentralizada que se maneja desde el Plan 2040, que hasta ahora no estamos pudiendo realmente avanzar en ello, nos debería abrir muchas más oportunidades. Y un último puntito que quiero tocar, que es sumamente importante, es que todos estos paradigmas de los que he hablado y de la ciudad caminable y demás están muy centrados en el transporte público. Y está clarísimo que en La Paz eso es un problema mayúsculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos transporte público en la forma del Pumacatari y del teleférico. Ese es el único transporte público que tenemos. Todo lo demás es privado. Todo lo demás es privado. Entonces, eso necesita, por lo menos mínimo, concesionarse, como absoluto mínimo, ¿no? Línea de base. Mejor que concesionarlo es ir sustituyendo al minibús, que era una solución interesante para la crisis financiera de los 80s y demás, que nos podía sacar del problema y movilizar la ciudad, pero hoy en el 2023 el minibús ya no sirve, ya no es útil. Y tenemos que deshacernos del minibús. Y yo sé que los minibuseros me van a odiar por decir esto, pero es que esa es la realidad. Entonces, creo que con esos 4 elementos, por lo menos, podemos ir realmente avanzando. Javier. Sí, como dice Esteban, es una pregunta que podríamos responder largo, ¿no? Pero yo coincido en un par de cosas. Primero, yo plantearía una cuestión, digamos, una estrategia a corto y a largo plazo, ¿no? La estrategia de largo plazo, que es la más compleja, es una estrategia de educación ciudadana, ¿no? Nosotros hemos crecido en una ciudad, hemos aprendido a vivir en una ciudad, nuestras guaguas no pueden vivir en esa ciudad, no pueden aprender a vivir en la misma ciudad que nosotros vivimos, ¿no? Porque nosotros hacemos la ciudad. Nosotros cuando vamos al centro y protestamos porque el minibusero toca bocina, estamos construyendo la ciudad, ¿no? Cuando vamos y botamos nuestra bolsita de papas fritas en medio de la calle, estamos construyendo ciudad. Cuando le pedimos al minibusero que nos pare a media cuadra, estamos construyendo ciudad. Y nuestras guaguas no pueden vivir así, ¿no? Entonces, una estrategia de largo plazo requiere un ejercicio permanente, consolidado, institucionalizado de educación ciudadana, en el que nuestros ciudadanos y ciudadanas entiendan que vivir en una ciudad tiene muchas oportunidades, te entrega muchos beneficios, pero también te entrega muchísimas responsabilidades. Y tienes que aprender a vivir con esas responsabilidades. Y lo segundo, yo digo, esta estrategia a corto plazo es hacer cosas muy pequeñas, pero llamativas, ¿no? Ya lo decía Esteban, nosotros somos bien desconfiados de todo. Y si no vemos, si no tocamos, pues no nos van a convencer, ¿no? Los bolivianos en general, los paseños somos peor, ¿no? Pero los bolivianos somos así, y si no nos involucramos en la respuesta siempre va a ser incompleta. Y estos ejercicios cortitos, chiquititos, que no necesitan mucha plata, pero que significan incorporar la visión del vecino, de la vecina en la respuesta a su problema, eso te da muchísimo mejor resultado que implementar una respuesta vertical desde la institucionalidad, desde la política de los gobiernos municipales, departamentales y nacional. ¿Eso qué significa? Significa que nuestros actores políticos deberían abrirse a los espacios de diálogo. Eso significa, por supuesto, también dejar de invertir en ciertas cosas que ya se habían comprometido antes. Y ahí está el gran desafío para nuestros políticos, porque eso significa también deshacerse de compromisos que se habían hecho antes de ser autoridades. Y ese yo creo que es el gran desafío en este tiempo, ¿no? La ciudad va a seguir avanzando como avanza, sin nosotros, o con nosotros más bien, nosotros hacemos la ciudad, pero va a seguir avanzando sin los políticos. Si los políticos no se suman al desarrollo de nuestra ciudad, van a quedar siempre atrás. Me tengo que ir a un corte, interesantísimo programa sobre la ciudad. De pronto
mucho más interesante para la gente que vivimos en La Paz y para la gente que esté extrañando su La Paz, para los paseños que no viven aquí. Bueno, hay algunos problemas, pero siempre serán bienvenidos de vuelta. Quédese con nosotros para las conclusiones de nuestro programa. Volvemos ya para finalizar nuestro programa. Esta noche ha sido un programa de celebración a La Paz, 214 años de su gesta libertaria. Esteban, casi a nivel titular, un cierre. Sí, bueno, criticamos mucho a la ciudad, pero la amamos profundamente y por eso lo hacemos así. Nos preocupa su futuro, pero también tenemos mucha esperanza de que podemos ir por el camino correcto. Se ha avanzado muchísimo en esta ciudad en los últimos 23 años. Y pues nada, solamente quiero decir que viva La Paz. Que viva. Nadia. Bueno, felicitar a la ciudad de La Paz, felicitar a los paseños y no paseños que viven en esta linda ciudad. Y bueno, recordar que si hemos logrado hacer una ciudad a 3.600 metros sobre el nivel del mar, hacerla acogedora para todos nosotros, podemos también volver a transformarla en un lugar totalmente habitable. Felicidades, La Paz. Javier. Bueno, yo digo, este tiempo es un tiempo de desafíos y para enfrentar los desafíos creo que hay una ecuación muy simple: imaginación más audacia. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en La Paz, siempre lo hemos tenido. Y lo que hace falta ahora es que todos nos subamos en este carro y que tengamos más imaginación y más audacia para construir esta metrópoli que se está construyendo permanentemente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado. Felicidades a los paseños que viven en La Paz, a los paseños que no viven en La Paz y que nos están viendo desde fuera del país, a aquellos que no somos paseños, pero que La Paz nos ha abierto sus puertas y nos ha hecho sentir permanentemente en casa. Somos muchísimos, yo una de ellas, así que felicidades La Paz, una ciudad llena de desafíos, una ciudad realmente hermosísima, una ciudad particular de las subidas, de las bajadas, de las montañas, de los colores, es decir, es una ciudad realmente mágica, maravillosa, fantástica y que merece ser tratada de esa manera, es decir, una ciudad maravillosa merece ser tratada maravillosamente. Esperemos que toda la institucionalidad a la que le toca acompañar a La Paz se ponga en La Paz, le ponga ese amor, ese cariño, para que nuestra La Paz pueda seguir siendo una ciudad acogedora y no una ciudad que expulse paseños, sino más bien que reciba, como siempre lo ha hecho, gente de todas partes. Buenas noches.